Hola a todos. Primero, para empezar con la explicación del método de Euler, primero queremos responder esta pregunta. ¿Para qué sirven las EDO o las ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, estas nos sirven para poder conocer el comportamiento de un fenómeno. También para poder predecir el comportamiento de dicho fenómeno y para poder estudiar a partir de un punto determinado este fenómeno. Bueno, ahora vamos a dar una breve explicación de qué es el método de Euler. El método de Euler, conocido en matemáticas y en computación, es llamado así en honor a Leonhard Euler. Es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor inicial dado. Bueno, este método da aproximaciones a las soluciones, pero depende de las condiciones que le demos a estas. Vamos a suponer que tenemos una función cualquiera. En esta función también vamos a tener un punto, podemos también tomar un punto cualquiera, pero ese punto tiene el valor de una función y nos va a proyectar una recta tangente, como nos podemos dar cuenta, hasta h. ¿Quién es h? H es la distancia que hay entre los dos puntos. Bueno, más o menos de esa manera se calcula la proyección en la recta tangente de cada punto. A continuación vamos a explicar un ejemplo de forma manual y también vamos a hacer la programación en MATLAB. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice: con el método de Euler integre numéricamente dx sobre dy igual a menos 3x al cubo más 11x al cuadrado menos 18x más 8.5. Entonces nos están dando esta ecuación y que la desarrollamos por el método de Euler. De igual manera dice, nos dan unas condiciones que son desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Con un h, o sea, con un espacio entre cada punto de 0.5. Y nos están dando una última condición que es que cuando x sea igual a 0, y es igual a 1. Esta es nuestra condición inicial. Entonces, la fórmula es la siguiente. Y más 1 es igual a y más función de xy y y por h. Entonces vamos a hacer el plano cartesiano para podernos guiar e ir representando cada y cada y más 1. Entonces nos dice que desde 0, x0, donde x es igual a 0, hasta que x sea igual a 4, con una distancia de cada punto de 0.5, es decir, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 y 4. En x terminamos aquí en x, 4. Y en y vamos a hacerlo tomando, supongamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto va a ser 3. Listo. Entonces, vamos a identificar nuestra condición inicial. Condición inicial, x igual a 0. Aquí lo tenemos. Y y es igual a 1. Este es nuestro primer punto. Listo. Entonces, vamos a identificar. Ahora sí, nuestro y
va a ser este. Y nuestro y más 1 va a ser este, y más 1. Listo. Entonces, vamos a representar simplemente en la gráfica, en la fórmula. Entonces, y más 1 es igual a y en y, que es igual, habíamos dicho la condición inicial, a 1, entonces va 1 en y, 1, más la función de xy y y. Entonces xy en x vendría siendo 0, ¿verdad? Y en y vendría siendo 1. Entonces esta función la vamos a representar en la ecuación general para obtener el valor de f. Entonces tenemos que observar la ecuación y nos damos cuenta que no tenemos ningún valor de y. Entonces simplemente vamos a tomar el valor de x para irlo reemplazando en la ecuación. Entonces nuestro valor de x es 0. Entonces f es igual a 0. Más, por h. ¿Qué es? Vamos reemplazándola de una vez. Y h es 0.5, ¿verdad? Es igual a 0.5. Listo. Lo que vamos a proceder es a encontrar este valor de f en la ecuación. Entonces la ecuación es dx sobre dy es igual a menos 3x, o sea, menos 3x, o sea, x es igual a 0, al cubo, más 11x, o sea, 0 al cuadrado, menos 18x, o sea, 0, más 8.5. Entonces vamos a hacer la operación correspondiente. Entonces, con la ayuda de la calculadora vamos a hacer la siguiente operación para encontrar f. Menos 3 a 0. Para eso no lo necesitamos porque ya sabemos que todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Entonces simplemente son 0, 0, menos 0 y más 8.5. Entonces, pues por ende, solo nos va a dar 8.5. Entonces, representamos acá. Entonces, 8.5. Y hacemos la operación correspondiente con ayuda de la calculadora. 1 más 8.5 por 0.5 nos da 5.25. Entonces, este 5.25 es el nuevo valor de y. O sea, es el nuevo valor de y más 1, pero en y, porque en x ya tenemos que es 0.5. Entonces lo ubicamos. 5 en 5, 0.5 en 5.25. Entonces la mitad sería x es 5.5, entonces sería más o menos. Entonces, este es nuestro punto 5.25. Listo. Ahora sí, continuamos con el siguiente. Pero tenemos que mover el pasito. Entonces, este va a ser nuestro nuevo y. Y este va a ser y más 1. Lo que vamos a hacer es lo mismo, reemplazar en la forma. Entonces, para separarla, entonces nos queda y más 1 es igual a y es 0,5 en x y en y 5.25. Entonces tomamos el valor en y, que es 5.25, más la función de xy y y. Y es 5.25 y xy, o sea, en y en xy es 0,5. Entonces, como solo vamos a utilizar x, entonces simplemente colocamos el valor de x por h, y h es 0.5. Este no nos va a cambiar. Entonces, vamos a encontrar el valor de la función en la ecuación. Entonces, de x sobre de y es igual a menos 3x, o sea, 0,5 al cubo, más 11x, o sea, más 0,5 al cuadrado, menos 18x
más 8.5. Vamos a hacer la operación en la calculadora. Entonces, menos 3 por 0.5 al cubo más 11, 0.5, cerramos, al cuadrado, menos 18 por 0.5 más 8.5. Nos da un resultado de 1.87. Entonces, este es el nuevo valor de 1.875, pero coloquémosle solamente dos decimales. Entonces, este es nuestro valor de F y lo reemplazamos. 1.87. Y hacemos la operación correspondiente. 5.25 más 1.87 por 0.5. Entonces, esto nos da 6.18. Este es nuestro nuevo valor de Y más 1. Este es en Y. Y en X es 1. Entonces simplemente lo dibujamos. 6.18 nos quedaría 6.18. Listo, ahora vamos a seguir el paso, vamos a darle un pasito. Este va a ser nuestro nuevo Y, este va a ser nuestro nuevo Y más 1. Vamos a hacerlo acá. Y más 1 en la fórmula es igual a Y, en este caso Y es 1 en X y 6.18 en Y. Vamos a tomar el valor de Y, 6.18 más la función de X y Y. En Y es 6.18 y en X es 1. Solo tomamos el valor de X por H, que es 0.5. Entonces ahora sí, Ya. Vamos a obtener el valor de F en la ecuación. Entonces, dx sobre dy es igual a menos 3x, o sea, 1 al cubo más 11x, o sea, 1 al cuadrado, menos 18x, o sea, 1 más 8.5. Entonces ya sabemos pues que todo número multiplicado por 1 nos va a dar 1. Entonces, menos 3 más 11 menos 18 más 8.5. Menos 3 más 11 menos 18 más 8.5. Nos da menos 1.5. Menos 1.5. Este es el nuevo valor de F. Y lo reemplazamos acá. Menos 1.5. Y hacemos la operación. 6.18 más menos 1.5 por 0.5. Y el nuevo valor de Y más 1 es 5.43. Y esto lo representamos como Y en la gráfica. Entonces, 5.43. Nos queda más arriba que el de este. Marquémoslos bien los puntos. Este va a ser nuestro punto 5.43. Listo. Seguimos haciendo lo mismo.
Avanzamos. Este va a ser nuestro nuevo y. Y más 1. Entonces vamos a encontrar nuestro y más 1. Y más 1. Entonces, en este caso, nuestro y va a ser en x 1.5 y en y 5.43. Tomamos el valor en y 5.43 más la función en xy y en y. En xy es 1.5. Por h, que es 0.5. Vamos a encontrar el valor de la función en la ecuación, que es dx sobre dy es igual a menos 3 por 1.5 al cubo más 11 por 1.5 al cuadrado menos 18 por 1.5 más 8.5. Vamos a ingresar estos valores en la calculadora. Entonces, menos 3 por 1.5 al cubo más 11, 1.5 al cuadrado menos 18, 1.5 más 8.5. Y nos da un valor de menos 3.875, pero eso vamos a tomar dos decimales. Entonces este es nuestro nuevo valor de f y lo reemplazamos en la fórmula. Menos 3.87. Hacemos la operación 5.43 más menos 3.87 por 0.5 y obtenemos el valor de y más 1, que es 3.495, pero pues aproximándolo nos da 3.5, ¿cierto? Entonces tomémoslo como 3.5. Este es el nuevo valor en y. 3.5. 2, la mitad. Es aquí un poquito más arriba, más o menos. Nos quedaron los puntos muy juntos. Bueno. Ay, perdón, estaba confundido. Es en 3.5. Ese 3.5 es este de aquí. Estaba tomándolo como 5.5, pero es 3.5. Entonces 3.5 es en todo el centro. Entonces este es nuestro valor de 3.5. Listo. Ahora sí, avanzamos. Este va a ser nuestro nuevo y este es nuestro y más 1. Entonces, y más 1 es igual a y. Y en y es 3.5 más la función de xy y y en xy es 2 por h, que es 0.5. Vamos a encontrar el valor de f en la ecuación de x sobre y es igual a menos 3 por 2 al cubo más 11 por 2 al cuadrado menos 18 por 2 más 8.5. Vamos a hacer la operación correspondiente, quedándonos menos 3, 2 al cubo más 11, 2 al cuadrado menos 18 por 2 más 8.5. Y obtenemos el valor de f, en este caso nos da menos 7.5. Entonces este es f. Y lo representamos acá como hacemos.
menos 7.5. Ahora vamos a hacer la operación. Entonces, nos queda 3.5 más en F es menos 7.5 por H, que es 0.5. Y obtenemos el valor menos 0.25. Este es el nuevo valor de y más 1 en y. Tenemos que borrar esto para que nos alcance la gráfica. Entonces, está y. Entonces, es menos 0.25. Entonces, 0.5 nos daría aquí, ¿verdad? Porque este sería menos 1. Entonces aquí sería 0.5, entonces 0.25 nos daría por aquí. Y esta es con 2.5, o sea que aquí más o menos sería el punto. Listo. Ahora sí, seguimos y movemos a y. Entonces este es nuestro nuevo y. Este es nuestro nuevo y más 1. Entonces 3. Listo, ahora acabamos de hacer aquí las que nos quedan pendientes. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Bueno, si ya es necesario lo seguiremos haciendo. Entonces, vamos a continuar haciendo lo mismo. La fórmula y más 1 es igual a y, en este caso nuestro y en x es 2.5, y en y era menos 0.25, ¿verdad? Como podemos mirar acá. Menos 0.25 más f de xy, que es 2.5, por h, que es 0.5. Vamos a encontrar el valor de f de x sobre de y es igual a menos 3 en la ecuación original por 2.5 al cubo más 11 por 2.5 al cuadrado menos 18 por 2.5 más 8.5. Vamos a hacer esta operación en la calculadora. Menos 3, 2.5 al cubo más 11, 2.5 al cuadrado menos 18, 2.5 más 8.5. De esta manera obtenemos el nuevo valor de f, menos 14.6. Simplemente tomamos estos puntos. Este es el nuevo valor de f y lo reemplazamos acá. Menos 14.6. Y hacemos la operación para encontrar y más 1. Entonces, menos 0.25 más menos 14.6 por h, que es 0.5. Obtenemos el valor de y más 1. En este caso nos dio menos 7.55. Lo representamos en y. Entonces, menos 7.55, la mitad es aquí. Entonces, por aquí nos da menos 7.5 con 3. Listo. Continuamos con el ejercicio. Moviendo, este va a ser nuestro y. Este va a ser nuestro y más 1. Aquí es 7.5. Listo.
Bueno, entonces ahora vamos a reemplazar en la fórmula los puntos nuevos. Entonces, y más 1 es igual a y, entonces es menos 7.5. Más f de xy, entonces x es 3 y y es menos 7.5, pero como no se tiene valores en la ecuación de y, entonces lo dejamos ahí, multiplicado por 0.5. Y ahora vamos a reemplazar el valor de x en la ecuación original. Entonces nos queda de x sobre de y es igual a menos 3 por 3 al cubo más 11 de 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 8.5. Y vamos a operar. Entonces nos queda menos 3 por 3 al cubo más 11 por 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 8.5. Nos da menos 27.5. Entonces este va a ser el nuevo valor de f, que lo vamos a reemplazar aquí en la función. Menos 27.5. Y vamos a operar. Entonces menos 7.5 más multiplicado por menos 27.5 por 0.5. Entonces nos da menos 21.25. Este es el nuevo valor de y. Entonces, ahora vamos a graficar. Miremos si nos alcanza. Menos 13. Bueno, vamos a como simular que el menos 21 está aquí. Menos 20, menos 20. Bueno, entonces en x es 3.5 y en y menos 21.25. Entonces nos queda más o menos por aquí. Menos 21,25. Bueno, entonces ahora vamos a correr el paso y nos queda este y este y más 1. Entonces reemplazamos en la fórmula. Entonces nos queda y más 1 es igual. Y, entonces va a ser el valor de y que encontramos, que es menos 21.25, más la función de xy. Entonces x es, en este caso, 3.5. Y el valor de y, pues no lo ponemos porque no tenemos en la ecuación y, entonces por 0,5. Reemplazamos en la ecuación original, entonces nos queda menos 3 por 3.5 al cubo más 11 por 3,5 al cuadrado menos 18 por 3,5 más 8.5. Operamos. Nos queda menos 3 por 3.5 al cubo más 11 por 3.5 al cuadrado menos 18 de 3,5 más 8.5. Nos da menos 48.37, dejémosle. Bueno, entonces ahora reemplazamos este valor, que es el nuevo valor de f. Entonces, menos 48,37. Y hacemos la operación. Entonces nos queda menos 21.25 más multiplicado por menos 48.37 por 0.5. Y esto nos da menos 45,43, ejemplo. Entonces, este es el nuevo valor de y. Entonces, no nos alcanza a graficar, entonces vamos a aumentar aquí. Bueno, entonces hagamos como una simulación.
más o menos que aquí sea menos 40, 31, 33, 44, 45 y 46. Entonces en X es 4. Y en Y es menos 45,43. Entonces nos quedaría aquí 50, más o menos por aquí. Bueno, entonces de esta manera ya encontramos los puntos que nos pedían, que iba desde x0 hasta x4. Entonces ahora vamos a unir los puntos. Entonces, bueno, entonces de esta manera nos queda la curva tangente. Bueno, una vez ya considerando el problema que calculamos en la pendiente de una curva desconocida, que comenzamos con un punto, el cual nos dieron un punto dado, ¿verdad? Entonces, esa era la condición inicial. Entonces, cuando nos dan una condición inicial, esto va a permitir especificar el estado determinado del sistema en un tiempo inicial. Asimismo, pues nos va a dar una solución al problema del valor inicial a través del empleo de fórmulas establecidas por dichos procedimientos. Teniendo en cuenta la solución general, pues a veces resulta ser un poco compleja. Bueno, por este motivo se recurre casi siempre al uso de distintos algoritmos numéricos que permiten obtener una solución aproximada de las ecuaciones diferenciales ordinarias en distintos instantes del tiempo. Es importante, de igual manera, hacer mención de lo útil que resultan estas aplicaciones a la hora de modelar situaciones físicas en la ingeniería, donde se encuentran ocultos motivos de cambio de una o varias funciones desconocidas con respecto a una o varias variables. De igual manera, quisimos hacer la programación en MATLAB para comprobar que cada punto encontrado esté bien hecho. Entonces, a continuación vamos a hacer la programación en MATLAB para corroborar los resultados. Una vez abierto MATLAB, procedemos a abrir una nueva hoja de script para realizar la programación. Entonces, vamos a colocarle un título. Como ya sabemos, vamos a realizar el método de Euler y vamos a ingresar texto. Entonces, cuando vamos a ingresar texto, que no queremos que nos aparezca en la programación, vamos a utilizar el símbolo porcentaje. Nos va a aparecer con letra verde. De esta manera podemos ingresar el texto que queramos y no nos va a aparecer en la programación. Simplemente es para realizar los comentarios que queramos. Entonces, vamos a colocar método de Euler. Lo primero que tenemos que hacer es designar una variable. Entonces, vamos a tomar una variable, puede ser cualquier letra, en este caso tomemos la letra A, y siempre que utilizamos una variable es para hacerle asignaciones, ¿verdad? Entonces, el símbolo igual nos va a permitir hacer las asignaciones correspondientes. Entonces, vamos a agregarle el comando. En este caso vamos a agregar el comando input, que nos va a permitir ingresar datos. La estructura de este comando es paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, y dentro del paréntesis deben haber comillas. Y dentro de las comillas el texto que queramos que nos aparezca a reproducir el programa. Entonces, en este caso le vamos a pedir que ingrese la función. Después de las comillas debe haber una coma, y después de la coma, entre comillas, debe aparecer la letra S, que nos va a representar que lo que ingresamos con input son letras. Y siempre, después de que agregamos el input, debemos agregar el símbolo punto y coma
¿Qué nos va a permitir? Que nos va a evitar, mejor dicho, que se despliegue la información al momento de reproducir el programa. Una vez ya definida la variable, procedemos a agregar para una variable simbólica. En este caso vamos a utilizar el sim, que nos va a permitir que el programa nos lea esta variable. Entonces sim, y entre paréntesis la variable que queremos que nos lea el programa. En este caso va a ser la variable a, como la habíamos colocado anteriormente. Bueno, este primer paso nos va a permitir ingresar la función. Ahora sí, como les había mencionado anteriormente, el método de Euler nos va a pedir unas condiciones. Entonces, agregaremos un comentario. Vamos a continuar con las condiciones. Entonces, definamos una variable para una primera condición. En este caso, como había dicho anteriormente, vamos a tener una condición para X, vamos a tener una condición para Y vamos a tener otra condición que es el tamaño o la distancia entre cada punto. Entonces comencemos por la condición de X. En este caso vamos a llamar a la variable X0. Entonces, igualmente vamos a utilizar el comando input para poder ingresar los datos. Input, la estructura, que es paréntesis, las comillas, y dentro de las comillas el texto que queremos ingresar. En este caso, ingrese condición inicial de X. Ya está cerrado con la comilla y nos falta el punto y coma para que no se nos despliegue para evitar que se nos despliegue la información. Lo mismo hacemos con Y0, vamos a definir la variable X, input, ingresar datos, las comillas para ingresar el texto, y vamos a pedirle que nos ingrese condición inicial de Y. Punto y coma. Continuamos con la variable h, que nos va a representar la distancia entre cada punto. Vamos a pedirle entonces ingrese datos, input, la estructura, y le vamos a decir ingrese distancia entre cada punto. Coloquémosle h, ¿verdad? Punto y coma. Bueno, a continuación mi compañera les va a explicar cómo se hace la programación de la fórmula. Continuando con la programación, lo que vamos a hacer es desarrollar el algoritmo para la programación de la fórmula. En este caso vamos a empezar programando la condición inicial de X. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la variable en el cual se va a guardar el proceso. En este caso, f de xy. Bueno, ahora vamos a poner la palabra subs, el comando, el cual nos permite hacer la sustitución simbólica en expresión. Entonces, ponemos a, que esa es la variable en donde se va a guardar la función que el usuario va a ingresar. Y como vamos a programar la condición inicial de x, ponemos x0, que es la variable en la cual se va a guardar la primera condición. Realizamos lo mismo con la condición inicial de y. Entonces vamos a guardar ese proceso en la misma variable.
Bueno, aquí vamos a poner f de xy, ya que como anteriormente fue en esa variable donde se guardó el primer valor de x, ¿no? Entonces, ahora ponemos la segunda condición que se guardó en la variable y0. Lo que permite esto es que las condiciones que vamos a ingresar tanto en x como en y se van a sustituir en la función en donde contengan esas variables. Ya hecho esto, lo que prosigue es hacer el algoritmo de la fórmula. Entonces pongamos, aquí se aplica la fórmula. Ya anteriormente mi compañera había nombrado la fórmula. Entonces lo que hacemos aquí es, primero vamos a escoger la variable en la cual se va a guardar el proceso. En este caso y1. Entonces la fórmula es la siguiente. Entonces y0, que es la condición inicial de y, más esto multiplicado por f de xy por h. Como ya se había dicho, en f de xy está guardado las condiciones iniciales de x y de y, que son los valores de x y y. Y en h es pues la distancia que hay entre cada punto. Bueno, y para que nos muestre esto, vamos también a guardarlo en la variable y 1. Bueno, aquí se me olvidó ponerle punto y coma. Y listo. Esa es la programación del método de Euler. Una vez terminado la programación del método, lo que vamos a hacer es a correrlo para ver si nos funciona. También les quiero decir que este método está programado para calcular punto a punto, ya que también existe el método de Euler interactivo, el cual calcula los puntos en una sola vez. Entonces, vamos a hacerlo correr. Primero lo guardamos. Bueno, es un poco lento. Listo, entonces vamos a ingresar la ecuación diferencial. Entonces la ecuación era menos 3 por x al cubo más 11x, entonces le ponemos 11 por x al cuadrado menos 18 por x más 8.5. Bueno, listo, entonces nos piden ya la condición inicial de x. Entonces, si lo recuerdan, teníamos ya planteado unas condiciones, que era x 0 y y 1. Y h, que era la distancia entre los puntos, que era 0.5. Bueno, entonces nos da 5.25. Entonces vamos a ver cuánto nos dio a nosotros hecho a mano. Bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero nos dio el mismo valor. Entonces se puede decir que el método está bien. Vamos a hacer esto con todos los puntos para ver si nos dan todos. Bueno, entonces hacemos correr nuevamente el programa, ingresamos la función. Bueno, entonces el otro punto, la condición inicial va a ser 0.5 y y va a ser este valor que nos dio, que es 5.25, y h 0.5. Nos da 6.1875. Entonces vamos a verificar. No se alcanza a ver muy bien, pero
Si miran los videos anteriores se pueden dar cuenta que sí nos dio ese valor. Entonces ahora vamos a seguir con los demás puntos. Entonces hacemos correr nuevamente el programa, ingresamos la función. Para este caso xy va a ser 1 y y va a ser ahora este valor de aquí. Entonces es 6.1875 y el h 0.5 nos da 5.43. Entonces si miramos nos damos cuenta que sí nos da el mismo valor. No se alcanza a ver muy bien, pero sí nos da el valor. Bueno, entonces seguimos el mismo proceso, ingresamos la función. En este caso ya va a ser 1.5 y y va a ser este valor de aquí. Entonces nos queda 5.4375 y h 0.5 nos da 3.5. Entonces si observan da 3.5. entonces eso quiere decir que sí está bien. Volvemos a hacer correr el programa, ingresamos la función. Bueno, en este caso, como va aumentando de 0.5 en 0.5, entonces 1.5 se le aumenta a 0.5, entonces este sería x y va a ser 2 y y va a ser el valor que nos dio del valor anterior, entonces es 3.5 y h 0.5 nos dio menos 0.25. Vamos a ver si nos dio ese valor. Como se observa, en la gráfica no se alcanza a ver muy bien, pero aquí se puede ver que sí nos dio ese valor, menos 0.25. Entonces continuamos, volvemos a hacer correr el programa, ingresamos la función xy, se le aumenta el 2 el 0.5, entonces ya quedaría 2.5, que ese es el nuevo valor de xy, y y es este valor que encontramos del anterior valor de y, entonces es menos 0.25 y h 0.5 nos da menos 7.5625. entonces este valor es el nuevo y para el valor de 3. Entonces vamos a ver si nos dio. Y dónde está menos 7.55. Entonces volvemos a correr, ingresamos la función. Bueno, entonces xy, como ya saben, se aumenta a 0.5, entonces nos queda 3. Y ese es el valor que ya encontramos, entonces menos 7.5625 y h 0.5 nos da menos 21.3125. A ver, vamos a ver. Bueno, como pueden ver, nos dio una pequeña variación de decimales, ya que cuando lo realizamos a mano, en algunos casos no tomábamos todos los decimales. Entonces, por eso nos dio menos 21.25. Bueno, entonces, seguimos con el próximo punto. Lo hacemos correr, ingresamos la ecuación. Bueno, entonces, como avanza 0.5, entonces ya nos quedaría
3.5. Y Y es este valor que encontramos aquí. Entonces es menos 21.3125. Y H 0.5. Bueno, nos da menos 45.5. Entonces, vamos a ver. Bueno, nos dio menos 45.43, pero es por la misma razón de que no colocábamos todos los decimales. Bueno, entonces podemos comprobar que el método funcionó y que el error fue mínimo, ya que no pusimos todos los decimales.